particular vamos a tener una ganancia de 1, una ganancia unitaria se le llama. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a encontrar o vamos a definir una frecuencia de corte y a partir de la ecuación que tenemos aquí, de esta que está aquí, vamos a determinar el valor de la resistencia. De preferencia, es mucho mejor que nosotros definamos el valor de un capacitor que de una resistencia. Si ustedes armaran su filtro físicamente, es decir, que le pusieran ya sus resistencias y armaran todo lo que necesitan para este filtro, entonces es más sencillo encontrar valores de resistencias, o hay muchos más valores de resistencias que de capacitores. Entonces, por eso se recomienda proponer un capacitor que una resistencia. Entonces, vamos a definir una frecuencia de corte. Ay, disculpen ustedes mi letra, pero con el mouse es un poquito más complicado. Entonces, vamos a definir un valor de resistencia, un valor de capacitor. Vamos a despejar esta formulita para encontrar el valor de la resistencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿No? Ok, entonces, vamos a definir una frecuencia de corte de 1 kHz. Kilohertz. Ay, disculpen ustedes mi letra, pero es complicado el mouse. Y vamos a proponer un capacitor de, ¿qué será bueno? De 1 microfaradio. Ay, bueno, eso es una de micro. 1 microfaradio. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Lo que vamos a hacer ahora es despejar la R que tenemos aquí. A ver, déjenme poner otro colorcito. Vamos a poner otro colorcito para la ecuacióncita. Entonces, lo que vamos a despejar aquí es este valor de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que queremos resolver. Por lo tanto, R va a ser igual a 1 sobre 2 pi, ay, santos cielos, pi por FC por C. ¿Ok? Disculparán ustedes mis letras feas, pero ¿sí se entiende lo que hicimos aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a encontrar es el valor de la resistencia. Claro está que probablemente nos salgan valores decimales, no lo sé, y habrá que buscar la resistencia más cercana que exista comercial. Claro, Proteus nos deja poner cualquier valor porque todo es simulado, pero ya en la realidad tendríamos que encontrar una resistencia muy cercana a la que nos aparezcan estos valores para colocarla, ¿ok? Entonces, si me ayudan para corroborar, vamos a hacer esa división. 1 entre 2 por pi por, dijimos que vale 1 kilohertz por 1 micro, que es 1 por 10 a la menos 6. Y entonces nos sale 159.15, ¿cierto? ¿Sí lo hicieron? Ay, qué feos números. 159
Ay, bueno, eso es un intento de un punto. Punto 15. Y estos son 11. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí intentaron sacar eso? ¿Sí les salió eso? ¿Alguien lo intentó? Saquen sus calculadoras con el celular, algo que le puedan poner allí. Revisen si está bien, por favor. A ver si eso da. ¿Sí, chicos, o no? Díganme, porfa. Dime, sí está bien. Ok. Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los elementos, es decir, el valor de la resistencia, del capacitor. Hay que alimentar este amplificador con voltaje positivo y negativo. Y ya sabemos la frecuencia de corte, es decir, ya sabemos en qué momento nuestra señal se va a atenuar. Ahora, vamos a irnos a Proteus. Voy a hacer este pequeño, pero me ayudan con los valores porque se me va a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es armar ese circuito, ¿de acuerdo? Si quieren seguirme y abrir Proteus y hacerlo conmigo, estaría excelente. Así cualquier duda que surja, algún error o algo, lo revisamos también. Entonces, pues bueno, vamos a buscar primero los componentes que necesitamos. Vamos a necesitar un amplificador. Puede ser un 741. Vamos a necesitar resistencias y capacitores, ¿ok? ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien se ha perdido en el camino? Entonces, un 741 son los clásicos, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro. Si han utilizado algún otro aquí, bienvenido. Todos estos, como aquí todo es ideal, no vamos a tener ningún problema con que se queme, batallemos con que algo sucedió, entonces no creo que haya ningún problema con usar el que ustedes decidan, ¿ok? Entonces, vamos a revisar cómo está nuestro circuito. Tenemos en la entrada no inversora la resistencia, aquí va la entrada de nuestro, bueno, la señal de entrada del filtro. Vamos a tener una resistencia, un capacitor a tierra y luego aquí hay una, o sea, se conecta la salida con la entrada inversora, ¿sale? Sí. Entonces necesitamos una resistencia, que ahorita le vamos a poner los valores, y un capacitor. Vamos a ponerlo, vamos a rotarlo. Ay, no, ¿qué hice? Ok. Entonces vamos a conectar la resistencia. Ahorita le ponemos la tierra y la alimentación, el capacitor y una tierra. Ahora vamos a colocar alimentación y tierra. Vamos a necesitar voltaje positivo y voltaje negativo, ¿ok? Vamos a alimentar. Ahorita les voy a comprobar. Bueno, ¿sí saben por qué necesitamos voltaje positivo y negativo? ¿Se acuerdan cuando lo vieron en electrónica analógica o no lo revisaron? Chicos, díganme algo, porfa.
Ya lo explicó el profesor, pero bueno, yo no lo recuerdo. ¿Me lo podría explicar, por favor? Sí, claro, ahorita lo explicamos. Todos los amplificadores operacionales tienen la opción de alimentarlos con más menos, es decir, con voltaje positivo y negativo. Eso nos ayuda a que, bueno, voy a quitar esto. Lo vamos a comprobar ahorita, pero si nosotros tenemos a la entrada una señal analógica, todos sabemos que una señal analógica puede tener voltajes tanto positivos como negativos. Entonces, si nosotros tenemos una señal senoidal que tenga tanto valores negativos como positivos, si solo alimentamos el amplificador con valores positivos, pues solo se vería la parte positiva de la señal que queremos ver o que queremos filtrar o que le queremos hacer lo que sea, amplificar o lo que sea. Solo observaríamos o solo pasa a la salida la parte positiva de la señal, no la negativa porque no tiene voltaje negativo. Pero si tiene ambos, es decir, voltaje tanto positivo como negativo, entonces sí podemos ver a ambas secciones de la señal, tanto la parte positiva como la parte negativa. Pero bueno, si quieren ahorita lo revisamos. Vamos a poner, este alcanza hasta 18, pero vamos a ponerle 12 volts. 12 volts positivos y 12 negativos. Ahora, la alimentación aquí, la parte positiva va en el pin 7 y la alimentación negativa va en el pin 4. De hecho, a la hora de conectarlo, el nombre es B+, y aquí en la parte inferior es B-, ¿ok? Hay varias formas de poner la alimentación. Aquí es como la manera ideal, y si quieren ahorita les enseño cómo sería ya que lo armaran físicamente. Supongo que armaron algunos filtros en clase, pero bueno, tampoco les tocó físicamente, ¿verdad? Todo lo hicieron en analógica, todo lo hicieron virtual. Sí. Todo fue virtual. Bueno, les voy a enseñar cómo tendríamos que hacerlo si quisiéramos armar, digamos, un filtro en el laboratorio, ¿no? Ay, ¿por qué no puedo conectar? Ok, creo que ya está armado, ¿no? ¿Nos falta algo de este filtro? Me parece que no. Vamos a revisarla. Entonces tenemos la resistencia, el capacitor, están a la entrada no inversora, la inversora va a la salida y la alimentación. ¿Ok? ¿Dudas aquí, chicos? No. Ok, y entonces ahora lo que vamos a colocar a la entrada va a ser una onda senoidal. Bueno, le cambiamos los valores. Ay. Y entonces aquí vamos a cambiar amplitud, que se quede en 1. Y habíamos quedado que la frecuencia es de 1 kHz, entonces vamos a ponerle para empezar 100 y vamos a irla modificando, ¿ok? Vamos a necesitar un osciloscopio para ver qué tenemos a la salida, tanto a la salida como a la entrada, ¿ok? Vamos a revisar ambas al mismo tiempo. Vamos a conectar. La entrada va a ser la 1 y la salida será la B. ¿Ok? ¿Dudas aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se perdió en el camino de lo que estamos haciendo? ¿Nada, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces esperemos que no nos salga ningún error. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, allí tenemos el osciloscopio. Vamos a modificar la amplitud para que se vea mejor. En punto 5 ambos. Ay, no, es el C. Perdón. Ok.
Ahora, ambas las vamos a acomodar una encima de la otra y si se fijan, ya estamos teniendo allí una... Ay, no es cierto. Allí tenemos las dos señales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El filtro está diseñado, vamos a regresar a la otra, está diseñado a 1 kilohertz, ¿de acuerdo? Y quedamos que es un filtro pasabajas de 1 kilohertz, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es que a frecuencias menores de 1 kilohertz a la señal no le hace nada, es decir, la deja pasar tal cual. Nosotros estamos dejando pasar una señal que tiene 1 volt de amplitud y por ahora tiene 100 Hz, ¿se acuerdan? Pusimos 100 Hz. Entonces, mientras sea menor a la frecuencia de corte, la amplitud va a tener lo mismo. Para nuestro caso, podría ser que la fase se llegue a alcanzar a ver que está un poquito desfasada una señal de la otra, pero para efectos prácticos, para lo que nosotros nos interesan estos filtros, no pasa nada si se desfasa un poco la señal a la salida, no tendríamos ningún problema. Pero la amplitud es la que sí es relevante. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está quedando claro de qué va esto? ¿Qué sentido tiene el filtro? Como estamos diseñando un filtro pasabajas, entonces todas las frecuencias inferiores a 1 kilohertz, entonces las va a dejar pasar. Si aumentamos esa frecuencia, no la vamos a aumentar tanto para que sigan viendo que esa señal sigue, vamos a ponerle 800, por ejemplo. Y entonces, al ejecutarlo, entonces, ahora si se fijan, aumentamos la frecuencia y tuvimos, claro, que modificar el tiempo, ¿de acuerdo? Porque aumentó la frecuencia de nuestra señal, pero sigue teniendo la misma amplitud, quizá ligeramente más pequeñita la azul, porque ya nos estamos acercando a la frecuencia de corte. Entonces, vamos a cambiar la frecuencia, ¿ok? Miss, tengo una duda. Sí, dime. ¿Con cuánto voltaje le puso a la entrada y a la salida? Mira, a la salida no la puedo modificar porque depende del filtro. Pero aquí está en la amplitud, le puse 1 volt. ¿Sí lo ves? Aquí, mira. ¿Sí ves que tiene 1 volt? Sí, pero... Lo que estoy cambiando. En el osciloscopio. Ajá. Bueno, no, vamos a volver. por ejemplo, en la entrada 7 y 4, en el pin 7 y 4. Ok. La amplitud, pero de nuestra alimentación. ¿A eso te refieres? ¿Al voltaje? Sí. Le puse 12. Estos amplificadores, los 741, aguantan hasta 18 volts. Ya en la realidad, ¿no? Quiero decir, si aquí le pusiéramos 50, probablemente nada pasa, ¿no? Pero en ya físicamente tenemos que revisar la hoja de datos. Por cierto, también les voy a pedir que analicen las hojas de datos para ver cuál le corresponde a cada cosa. Aquí realmente es muy sencillo porque todo nos lo da, es decir, al poner un 741 ya nos dice que el pin 3 pues es la entrada no inversora, el pin 2 es la entrada inversora, 7 y 4 es la alimentación, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante conocer la hoja de datos para este tipo de datos, por ejemplo, valga la redundancia. Por ejemplo, saber con cuánta alimentación
máxima podemos darle, mínima, cuánta corriente aguanta, etcétera, etcétera. Pero eso, si quieren, ahorita me descargo la hoja de datos y lo analizamos, ¿sale? Pero aquí estoy alimentando con 12. Acuérdate que el pin 7 es la alimentación positiva y el pin 4 es la negativa. Entonces aquí es menos 12, o sea, sí hay que ponerle el menos 12 y en la otra solo 12, ¿ok? Ahí puse otro osciloscopio. Solo 12, ¿de acuerdo? ¿Esa era la duda? Sí, Miss, gracias. Okay. Entonces, estábamos modificando la frecuencia de la señal. Ahorita pusimos 800, que se acerca mucho, mucho a la frecuencia de corte, pero ahora vamos a ponerle la frecuencia de corte. Debería de atenuar por lo menos 300 volts. Vamos a ver si está bien diseñado esto. No, tenemos lo mismo. ¿Qué está pasando? La amplitud es casi igual. Pero no cambió, ¿sí? ¿La amplitud? ¿La frecuencia? Sí, sí se cambió. Pues no está atenuando mucho. Sí está un poquito más chiquito, pero no tanto en realidad. Vamos a acomodar, a ver si se alcanza a ver toda. Sí, creo que sí. Sí se ve. Tenemos casi lo mismo. Tenemos casi lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar esa frecuencia para asegurarnos de que el filtro esté funcionando. Quiero decir, a partir de la frecuencia de corte y para adelante, tiene que empezar a atenuar la señal que tenemos a la entrada. Vamos a ponerle 3, por ejemplo, y vamos a asegurarnos de que empiece a atenuar. Ah, pues no mucho. No atenúa mucho. Aumentemos un poco más la frecuencia. Vamos a ponerle 30 kilohertz. Esperamos que ya con eso empiece a atenuar. Sí, ya se nota muchísimo. Y también la fase. Bueno, ¿qué sucede en este filtro? La primera cosa importante tiene que ver con que es de primer orden. ¿Se acuerdan que en la clase pasada platicamos que mientras mayor sea el orden es más rápida la respuesta? Eso quiere decir que a menor, o sea, mientras más cerca esté la frecuencia de corte, más va a atenuar, ¿ok? Sin embargo, cuando estamos hablando de filtros de primer orden, pues tarda mucho más en verse esa atenuación. ¿Qué es la atenuación? Nuestra señal original es la amarillita, que es la del canal A. Es ahí donde colocamos la entrada. Fíjense acá en el osciloscopio, la entrada es la del canal A, que es la amarilla, y la salida es la del canal B, que es la azul. Por lo tanto, la señal que vemos a la entrada nunca va a cambiar. La señal que vemos amarilla nunca va a cambiar. La que va a cambiar es la salida del filtro. Entonces, lo que sucede aquí es que estamos atenuando la señal, es decir, se hace más pequeña en voltaje la señal y bueno, también vamos a tener desfase, pero en realidad para nosotros no es relevante el cambio de fase. Para algunas otras aplicaciones sí, pero al menos para estas que vamos a hacer nosotros no es tan relevante que cambie la fase. La amplitud es la importante. Entonces, mientras más lejos esté de la frecuencia de corte, hablando de un pasa bajas, todas las frecuencias arriba de la frecuencia de corte van a atenuarse. Pero como estamos hablando de un filtro de primer orden, pues su respuesta es lenta. Quiero decir, si ponemos frecuencias muy cercanas a la de corte, apenas se va a notar que se atenúa.
Sin embargo, los que ustedes van a diseñar de segundo en adelante, puede verse mucho más rápida la respuesta que va a tener el filtro. Eso es lo que les trataba de explicar la vez pasada con las grafiquitas. Ahora lo vemos más claramente cuando observamos las señales que salen del filtro que estamos armando. Pero si nosotros pusiéramos frecuencias mucho más bajitas, ahorita creo que le pusimos 30, pero si ponemos, por ejemplo, 10, pues la atenuación tiene que ser menor. Bueno, no analizamos. No, vamos a analizar cuánto tenemos de voltaje. La división que tenemos de ambos, es decir, cada cuadrito que tenemos aquí en amplitud, es decir, vertical, son 0.5 volts. Aquí en este cuadrito que tenemos en la parte inferior en ambos, dice que tenemos 0.5 volts por cada cuadrito. Eso quiere decir que la línea roja nos va a indicar en dónde está empezando la señal amarillita y cuántos cuadritos tenemos. 1, 2, 3, 4. Nosotros dijimos que teníamos una amplitud de 1 volt, pero por pico, es decir, de aquí para acá tenemos 1 volt y de aquí para acá tenemos otro volt. Por lo tanto, la señal completa va a durar 1 volt pico a pico, va a tener una amplitud de 2 volts pico a pico, 1 volt positivo y 1 volt negativo, ¿ok? Y la señal que tenemos a la salida solo tiene la mitad de la entrada, es decir, nosotros tenemos un cuadrito hacia arriba que sería medio volt y un cuadrito hacia abajo que sería medio volt pero negativo. Por lo tanto, tendríamos una amplitud de 1 volt pico a pico, es decir, la mitad de la señal que tenemos a la entrada. Está atenuando 50%. ¿Hasta aquí queda duda de lo que estoy explicando? Chicos, no, todo está claro. ¿no? Y entonces, si nosotros colocamos una frecuencia menor, vamos a ponerle 10, pero mayor, sigue siendo mayor a la frecuencia de corte, pero menor a la que pusimos en un principio, la atenuación debería de ser menor. Quiero decir, la señal debe tener una amplitud mayor. Miren, aquí seguimos, la amarilla no va a cambiar, esa sigue siendo la entrada, seguimos teniendo 2 volts pico a pico. Y si nosotros modificamos esta amplitud para buscar, para buscar cuántos cuadritos hay en esta señal, vamos a acomodar la posición para que empiece en uno de los cuadritos aproximadamente, claro. Podríamos contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio. 8 cuadritos y medio y cada cuadrito tiene 0.2 volts. Entonces tendríamos como 1.7 volts, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio. Y otro 0.1 como 1.7 volts. Entonces, si se fijan, estamos teniendo 300 milivolts menos que la frecuencia, que la amplitud de la señal original, ¿ok? Entonces, mientras más cerca estemos de la frecuencia de corte, mayor es la amplitud y menor la atenuación. Y mientras mayor sea la frecuencia, para un filtro pasa bajas. Para el filtro pasa alta será lo contrario. Mientras más lejos estemos por la parte superior de la frecuencia de corte, nada le va a pasar a la señal. ¿Queda claro cómo funciona un filtro? Al menos un filtro pasa bajas. ¿Quedó claro cómo verificamos? Esta es una forma de verificarlo. Para la próxima clase vamos a revisar cómo analizarlo en frecuencia. Que bueno, igual y lo podríamos hacer de una vez. Ya tenemos el filtro armado. ¿Hasta aquí no hay dudas de lo que hemos hecho?
de cómo hicimos esto? Yo tengo una duda. Había dicho que, bueno, en el filtros pasa-bajas, entre menor sea la atenuación, más se acerca al voltaje de inicio, bueno, a la entrada. A ver, otra vez. Mientras menor sea la atenuación. Ajá. Se acerca más al voltaje inicial. Ajá. Mientras menor es la atenuación es hacerse más pequeñito. A mayor atenuación, pues más pequeñita es mi señal a la salida. ¿Sí me explico? Entonces, mientras menor es la atenuación, quiere decir que estamos más cerca de la frecuencia de corte. Por lo tanto, ahorita que le pusimos 10 kHz, pues la atenuación fue menor. Ahora, si modificamos esa frecuencia, si aquí le ponemos 5, por ejemplo, la atenuación tendría que ser menor y debería de estar más cerca la señal azul de la señal amarillita. ¿Sí lo ves? O sea, aquí, bueno, también modifiqué la posición. Déjame acomodar por ahí. ¿Ok? Entonces, si te fijas, la amplitud de la señal azul es menor a la amplitud de la señal amarillita, ¿sale? Las frecuencias siguen siendo iguales. Para ambos, la frecuencia sigue siendo la misma. La frecuencia no se modifica, lo que se modifica es la amplitud de mi señal. Entonces, lo que vemos aquí es que esta señal tiene menor amplitud que la amarilla, porque está pasada de la frecuencia de corte. O sea, la frecuencia que tiene mi señal de entrada es mayor a la frecuencia de corte. Y como es un bajas, pues no va a dejar pasar frecuencias mayores. Entonces, mientras menor es la atenuación, más cerca está o más parecida en amplitud está a la entrada. No sé si quedó claro, Liliana. ¿O te hice más bolas? ¿Sí? No. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a eliminar el osciloscopio y vamos a analizar la frecuencia. Lo que vamos a hacer primero es colocar se le llama como un punto de prueba de voltaje, Voltage Proof Mode. Entonces colocamos ese punto de prueba y lo vamos a conectar a la salida. Probablemente ya lo hicieron en algún momento, pero bueno, si no, no pasa nada. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar con respecto a la frecuencia. Nosotros ya analizamos viendo, digamos, el resultado que tendríamos a la salida. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es una gráfica que me muestre en frecuencia cómo se comporta. Entonces, lo que vamos a escoger es la parte de gráficas, Graph Mode, y elegimos uno que se llama frecuencia, y aquí vamos a hacer un dibujito, un cuadrito que nos represente frecuencia, ¿sale? En la parte inferior tenemos, esto es logarítmico, es decir, vamos de 10, luego 100, luego 1000, luego 10,000, luego 100,000, etcétera, etcétera. Entonces, tomamos esta prueba, que es la que nos interesa, y la colocamos en la parte interior. Vamos a elegir una referencia, que si se fijan, las referencias tiene que ver con dónde está la entrada, es decir, a partir de dónde me interesa analizar la señal, elegimos esa resistencia que está ahí conectada y le damos OK. Y entonces, al ejecutarlo, me debería generar una grafiquita .
pero no se ve nada. Ah, sí, ya me acordé. Hay que darle en la barra espaciadora aquí. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? No, pero no tenemos aquí problema. Pin on one no está modelado. Ahora sí. Creo que sí elegimos R1, ok. Ahora sí. Déjenme hacer esto grande. Ahora, sí están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Este filtro estaba diseñado, o lo diseñamos, a 1 kilohertz. Si se fijan, aquí estamos teniendo, bueno, casi le atiné, ¿no? Frecuencia en la parte inferior, no sé si alcanzan a ver, que dice frecuencia. Aquí, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, casi le atiné al kilo, ¿no? Pero a ver si no me... Ahí está, bueno, 0.01, está igual. Ay, me paso. Bueno, dejámoslo en 999, ya ustedes lo harán con calma y entonces, si se fijan aquí en la parte superior derecha aparece un valor. Si se fijan, bueno, en la parte inferior vamos a tener frecuencia, 10, 20, 30, 50, etcétera, hertz, todo esto son hertz. Y en el eje de las Y's no vamos a tener como tal amplitud, es decir, no hay un voltaje, pero sí hay una ganancia. Y esta ganancia, si se fijan en la parte superior izquierda, tenemos una ganancia en decibeles. Estos decibeles me van a indicar cuánto tenemos con relación a la entrada. Es decir, si yo tengo una ganancia de 0, quiere decir que no estoy teniendo nada de ganancia, tal cual entra, sale. Y cuando empiezo a tener valores de dBs o de ganancia dBs negativos, quiere decir que empiezo a atenuar. La atenuación correcta en un filtro debería de ser de 3 dBs. Cuando diseñamos los filtros tenemos que asegurarnos que en la frecuencia de corte debemos tener al menos 3 dBs negativos. En este caso tenemos menos 3.65 dBs. Eso quiere decir que este filtro está funcionando correctamente. Probablemente sí. Ahora que me acuerdo, ni siquiera modificamos los valores de las resistencias. Por eso no está haciendo lo que debería de hacer. Momento. ¿Qué valor de resistencia teníamos? ¿Se acuerdan? 150, ¿no? 150 y algo. A ver. 159. 159. Bueno, vamos a ponerle 160. Y el capacitor sí era de 1 micro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos un nano. Es 1 micro. Aquí le ponemos una U. Ahora sí debería de funcionar correctamente. Ay, ¿dónde quedó mi grafiquita? Acá. Pero entonces vamos a cerrarla. Y volvemos a analizarla. Ahora sí. ¿Sí vieron la diferencia? Vamos a hacerlo grande para analizarlo como estábamos haciendo hace un rato.
Ok. ¿En qué momento tenemos 200? Que diga menos 13 veces. En 50. En 50 Hz. Ah, pero es de primer orden. Menos 45 dBs. Y quedamos que era de 1 kHz, ¿verdad? 1 microfaradio y 160. No creo que haya mucha diferencia. Déjenme cerrar el otro para volverlo. Pero si lo diseñamos a 1 kilo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos 50 Hz? Ni siquiera 500. Sí hicieron estas... Pero no es por lo que puso de entrada. No, porque la entrada es 1, ¿no? No, le habíamos puesto más, ¿no? No. Ah, por la frecuencia, tienes razón. A la frecuencia te referías, ¿verdad? Yo creí que la amplitud. Sí. Sí, tienes razón. Pero no cambia, no tiene que ver. Mira, en realidad lo que estamos viendo aquí es todas las frecuencias. Y lo que sí deberíamos de ver es que la ganancia en 1 kHz, que es a lo que está diseñado este filtro, debería de ser de menos 3 dBs. A ver, vamos a volver a poner el osciloscopio. Vamos a quitar esta. Y vamos a volver a poner el osciloscopio a ver qué es lo que estamos teniendo, ¿sale? Ok, ya habíamos dicho que la entrada va en la A. Y la salida en la B. Ok. Y vamos a ponerlos encimaditas. Y tenemos 1 kHz. Ay, no le atino. Sí, más o menos. Ok. Están en 40 ambas, ¿verdad? Sí, está atenuando bastante. Vamos a ponerle 0.2 para ver mejor. $400. No, como 300 miles en cada una. Y entonces, si disminuimos la frecuencia, en kilohertz, vamos a hacerla más pequeña. Pues está atenuando más de lo que debería.
Y si es un micro, es 159, ¿verdad? Hertz ohms. Vamos a ver con 50. Debería de seguir atenuando según la grafiquita que tenemos de frecuencia. Pues no tanto. Aquí ya no atenúa. Desde 500 está atenuando un poquito. Sí, atenúa. En teoría, o sea, la teoría nos dice que en la frecuencia de corte debería de atenuar 3 dB. 3 dB es más o menos 700 milivolts a la salida. Esto quedamos que fue con 500 Hz. Vamos a ponerle 1 kilo. Y entonces vamos a ver cuánto está atenuando. Ahora sí, analicemos la señal. Bueno, en la de entrada seguimos teniendo 2 volts pico a pico. Y tenemos 200. Sí, está atenuando como 300 milivolts. ¿Sí lo alcanzan a ver? Es decir, cada cuadrito vale 200 milivolts, 0.2 volts, y aquí como la mitad. Sí está atenuando los 300 milivolts. Más o menos eso es lo que debe atenuar en la frecuencia de corte. Pero a la hora de sacar la gráfica de frecuencia, está atenuando mucho más de lo que debería. A ver, vamos a volver a cambiar. ¿Hasta aquí hay dudas de lo que tenemos en la gráfica del osciloscopio? ¿Chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, no tenemos. Pero podría acercar un poco más el circuito, que sea muy chiquito. Sí, claro. Déjame quitar que se ejecute. ¿Qué es el...? Ay, fue demasiado. Que fue el circuito que colocamos que analizamos acá, mira. Es este mismo. Que está en las copias que ustedes revisaron. ¿Así? ¿Mejor? Sí, es. Tenemos la resistencia, el capacitor y el amplificador con su alimentación. Ahora voy a volver a quitar a ver si a lo mejor como había cambiado cosas, que se analice mejor. Bueno, es nuestro punto de prueba. Lo conectamos. Ay, no. Ok. Y vamos a poner una gráfica de frecuencia. Y este va para acá. ¿Por qué no? Ahora sí. Y la referencia. Creo que ya. Algo había pasado raro.
Miren, ahora sí lo vamos a analizar. Se está diseñado a 1 kilohertz. Entonces, aquí tenemos una frecuencia. Bueno, me pasé un poquitín, pero ya ven que es medio complicado ponerlo donde debe ser. Ahora sí. Y sí tenemos menos 3.02. Esta es la idea. Cuando tenemos una frecuencia, la frecuencia de corte debe atenuar menos 3 dB. Eso quiere decir que este filtro está bien diseñado. Ahora, la pendiente que analizábamos la clase pasada tiene que ver con que este es de primer orden, entonces como que tarda más en dejar de atenuar, o bueno, en atenuar mucho más la señal. Mientras más frecuencia, menor amplitud, pero seguimos teniendo ahí alguna señal. Si son de mayor orden, pues esta pendiente es mayor, es decir, responde mucho antes. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro cómo vamos a hacer los filtros? Esto, bueno, fue de primer orden. Ustedes tendrán que buscar que sean de segundo o mayores. Si quieren diseñar filtros de mayor orden, mucho mejor. Pero si no, pues no tenemos problema. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Y cómo cambia el de primero al segundo orden? ¿Cómo que cómo cambio? La cantidad de elementos, básicamente. Que de lo que leí era una serie de los de primer orden. A ver, otra vez, ¿una serie? Ajá, de primer orden, los de segundo. No te estoy entendiendo la pregunta. A ver, otra vez. Así que si los filtros de segundo orden se realizan pues, con las conexiones del primero, ¿no? Pero se supone que es con más elementos. Ajá. Mira, este que tenemos aquí fue de primer orden, que fue el que hicimos ahorita. Y por aquí abajo tenemos uno de segundo. Entonces, pues hay más elementos, ¿no? Este es un pasabajas de segundo orden. ¿Sí lo ves? Sí. Ajá. Esa es la diferencia. Y entonces, bueno, ustedes tendrán que encontrar los cálculos necesarios para diseñar los filtros de segundo orden. O mayores, si quieren de cuarto, de sexto, mejor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Solo haremos un filtro del orden que queramos o tienen que ser más? ¿Un filtro? No, pues tienen que ser por lo menos 4. La clase pasada vimos qué filtros tenían que armar. Son 3 para el SG y 2 para el EMG. ¿No estuviste la clase pasada, Ulises? Sí, pero como que se cortaba y no escuché bien. Bueno, no entendí bien esa parte. ¿Por qué no me preguntan? Eso ya está se lo subí a Classroom, una presentación. Déjenme buscar la presentación porque no sé dónde la tengo. Ok, acá está. Tienen que hacer 3 filtros, un pasaaltas de 0.01, un pasabajas de 150. ¿Sí ven mi presentación, verdad? Sí. Ok. Un pasaaltas de 0.01, un pasabajas de 150 y un rechazabanda de 60 Hz para el SG, y para el EMG un pasabajas de 10 kHz y un rechazabanda de 60. Que bueno, los rechazabandas son iguales, nada más armen 2, uno para cada elemento, o bueno, para cada equipo, y ya con eso. Esos son los que me tienen que entregar para el primer parcial, que ya incluso tenemos fecha, ¿no? A principios de octubre, no recuerdo bien la fecha, pero está también en el reglamento que mandé en Classroom. Estos son los que tienen que armar, por lo menos deben de ser de segundo orden. Si lo quieren hacer de cuarto o de sexto, adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? La tarea de la
de los cálculos sí se entregará entonces Ajá. para la semana que viene, para el lunes. Sí, exactamente, para la próxima semana. Ya está la actividad en Classroom. Pero Los ahí cálculos. perdón, Sí, dime, Berenice. pero ahí solo son los puros cálculos, ¿verdad? Sí, solo los cálculos de todos los filtros. Me van a decir de qué tipo es, cuáles son los valores de acuerdo a los cálculos que ustedes determinan, el orden, y ya para la otra, o sea, después de 15 días de la entrega de esos filtros, entonces ya es el armado de los filtros así en Proteus como lo vimos hoy. Pero sí, para la próxima semana solo son los cálculos. ¿Alguna otra duda? ¿Chicos? Entonces, pues si no hay dudas, les agradezco mucho su tiempo. Revisen por favor todo lo que les mandé. De hecho, también les hice llegar un libro que les pudiera ayudar para esto de los cálculos, al menos para que se den una idea. Hay muchas otras referencias, si quieren les subo algunos otros libros. A mí me gusta el que les mandé porque creo que no está tan complicado, pero también pueden buscar en cualquier libro que ustedes se acomoden, no tengo problema con eso. Y entonces lo que van a hacer es para la siguiente semana, claro, todavía tenemos clase y tendrán todo el lunes para mandarme sus cálculos, donde necesito que en un documento en PDF me agreguen todos los cálculos, bonito, ya están en séptimo, ¿no? Entonces ya es como para que hagan las cosas como ingenieros. Ocupen Word, ahí hay cosas para agregar ecuaciones, todo lo que necesiten ya de ingenieros. No quiero que hagan escrito en su libreta, le sacan una copia y me lo pegan, ni siquiera se ve bien, no se entiende qué dice, no. Todo está diseñado para que lo hagan perfecto. Entonces hay un formato para hacer ecuaciones en Word o en donde quieran hacerlo, las copian, las pegan y con las ecuaciones en su documento, ¿ok? ¿Dudas, comentarios? ¿Algo más que quieran aclarar? ¿Nada, chicos? Una pregunta, si tuviéramos Ajá, dudas, perdón, a ver, Berenice y ahorita Nayeli, ajá. si tuviéramos dudas respecto a en los cálculos, podemos comunicarnos con ustedes. Claro que sí. Siempre les he dicho que puedan comunicarse conmigo. De todas maneras, todavía tenemos clase la próxima. De hecho, incluso por eso subí la tarea antes de la clase de hoy, porque si empezaban con sus cálculos, pues ya si había dudas, ahora era momento de aclararlas. Pero bueno, de todas maneras, tenemos toda la semana. Si surge algo, me avisan, que la verdad es que no es tan complicado, es muy parecido a lo que hicimos aquí. A lo mejor las formulitas son diferentes y tiene más elementos, pero de ahí en fuera el procedimiento va a ser el mismo. Pero sí, cualquier duda que tengan me avisa. Nayeli, ¿ibas a decir algo? No, que no había dudas por el momento. Ah, ok. Bueno, pues entonces cualquier cosa que surja, avísenme por favor. Si hay alguna duda, comentario, están batallando, sale un error, algo, pues díganme, que todavía tenemos tiempo para la parte de la simulación, pero no se esperen hasta el último minuto para subir su tarea, por favor. Si hay dudas, avísenme, yo estaré muy atenta si me mandan algún comentario, puede ser por correo o en Classroom, tampoco hay problema. Y pues nada, nos estaremos escuchando para la siguiente semana. Que tengan un bonito día, bonita semana y pues a trabajar. Cuídense mucho, que les vaya bonito. Gracias, igualmente. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un bonito día.